Bueno, pues vamos a continuar con las actividades de hoy. Vamos a tener la primera mesa, que es corporalidades en artes. Vamos a tener varias mesas de corporalidades en artes. En esta ocasión vamos a tener a 4 personas ponentes que nos van a presentar. Vamos a empezar con Nael de Anda. Nos va a presentar una ponencia que se llama El cuerpo escénico. Vamos a dar los anuncios parroquiales. Vamos a dar 20 minutos a cada persona para que haga su ponencia, y al final de la mesa viene el momento de preguntas, reflexiones, comentarios. Como tenemos controlitis en la universidad, tenemos una lista que puede ser que esté allá en la mesa o que corra por ahí, se supone, para que se anoten en cada mesa. Quienes se inscribieron en el formulario, debe aparecer su nombre en la lista. Si no se inscribieron, al final hay espacios libres para que pongan su nombre y registren su asistencia. Entonces, ahí estará. Ay, sin micrófono estoy bien. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Voy a tomar mi tiempo porque soy pésimo gestionando mi tiempo. Entonces, correcto. Pues me gustaría empezar esto con un chismecito. La verdad es que sí, yo soy bien chismoso y quiero compartirles un poco de lo que soy. ¿Pueden poner la primera? Más. Pues yo cuando ingresé a estudiar teatro, porque fue la primera carrera que hice, era malo, pésimo. De hecho, incluso yo creí que no me iba a dedicar al arte. Creí que el arte no era para mí, que yo no nací para estar en el escenario. Y cuando estaba aprendiendo, había muchas indicaciones de mis profesores que yo no entendía, no asimilaba, me sentía muy incómodo en los procesos creativos, en los procesos pedagógicos de mis profesores y profesoras. Me sentía muy incómodo. También, además, en aquel entonces tenía como 17, 18 años y me diagnosticaron con VIH. Entonces, para mí fue un golpe muy fuerte porque me estaba entendiendo como un cuerpo enfermo, me estaba entendiendo como un cuerpo en crecimiento, como un cuerpo joven, como una persona que no estaba necesariamente afín a su cuerpo, me sentía ajeno a mí mismo. Y esto me generaba muchos problemas. Pues en este periodo de incomodidad surgieron varias preguntas. ¿Puedes hacer ¿por qué el profesor no contempla que hoy me siento triste? ¿Qué necesito para aprender las herramientas que me ofrecen los profesores, las profesoras? ¿Cómo puede saber el profesor, la profesora, que lo que siento no es real o no es verosímil con la escena? ¿La técnica tiene que ser siempre tan impositiva? ¿Cómo llevo eso a mi cuerpo si yo no siento el cuerpo de la profesora o el profesor? Él lo siente así, pero yo no. ¿Soy malo porque no lo hago como él o como ella? ¿Él o ella sabe más de mi cuerpo que yo? ¿Cómo define el arte escénico el cuerpo? Entonces yo estaba con estas dudas dando vueltas en mi cabeza y fue una etapa de descubrimiento donde decidí yo encontrar mi propia manera de hacer arte escénico, lo que era para mí el cuerpo. Yo llegué a la conclusión en aquel entonces que el cuerpo era un potencial creativo que podía desenvolverse en cualquier dirección, y teniendo esto en claro, decidí meterme a estudiar danza. ¿Por qué no? Porque puedes. Cuando estudié danza, encontré que llegaba a estados anímicos, estados emotivos, que mis profesores en teatro me pedían. Dije, chica, perdón, soy mala hablando. ¿Por qué llego con esto y no llego con lo que me habían dicho mis profesores de teatro? ¿Qué está pasando? Terminé de estudiar danza y dije, ¿será lo mismo con música? Y ahí me ven estudiando música también. Entonces, en la licenciatura de Composición Musical Contemporánea, descubrí que había cosas, había herramientas que funcionaban tanto para la danza como para el teatro. Obviamente los profesores no eran textuales y me decían, esto es así, así, lo puedes aplicar en danza.
necesitaba un trabajo introspectivo, necesitaba un trabajo de sentarme, lo que yo le llamo horas nalga en la bitácora, horas nalga en la computadora, que me hicieran hacer estas conexiones. ¿Puedes pasar así, por favor? Me di cuenta que las disciplinas se complementaban. Entonces la danza, la música, el teatro formaban a ser parte de lo que era mi cuerpo, las técnicas, las famosas maneras de hacer. Mientras estaba estudiando también empecé a desarrollarme profesionalmente, que es ser profesional, lo dejo ahí al aire, en algunos montajes, y es donde creo mi compañía que se llama OPEM. OPEM tenía más o menos las visiones claras de lo que yo necesitaba, lo que yo requería en escena. Sabía qué quería yo con el cuerpo, más o menos tenía claridad de qué iba a hacer, cómo quería que se moviera, cuál era el lenguaje que quería que ocupara. Pero entonces empecé a cometer errores. Sí, dicen por ahí que un gran mal es la juventud, y pues aquí se vivió mi gran mal, mi primer gran mal. ¿Cuál fue el primer error que cometí? Repliqué pedagogías de la violencia con mis intérpretes, donde el director manda y se hace lo que él o ella dice. No más, yo soy el director y me haces caso. Primer error. Segundo error, no escuchaba otros cuerpos, otras cuerpas y sus necesidades. El mío era el que importaba, porque así me enseñaron. Yo sé cómo se hacen las cosas. Tercer error, me aferraba como necio a mis modelos de creación. De hecho, hubo una experiencia en un ensayo con un director, no vamos aquí a quemar a nadie. Sí, nombre. Bueno, se apellida Camarena. Que vi cómo le apagó el cigarro en la frente a una compañera. Ese tipo de pedagogías de la violencia. Y yo estaba tan normalizado en eso que decía, claro, así se hace arte. Sí, hay que hacerlo sentir mal para que saquen todo el jugo interpretativo, porque solo así se llega. Y en un momento catártico de mi vida dije, creo que estoy replicando lo que estaban haciendo mis profesores cuando estaba inseguro allá en mi primera carrera de actuación de teatro, y yo no me sentía bien. De hecho, salí de esa primera carrera con el peor promedio, con literal comentarios de profesores como, qué bueno que ya terminaste, puedes dedicarte y estudiar otra cosa. Entonces yo dije, bueno, esos comentarios no ayudaban, y lo estaba replicando, estaba haciendo que todos se sintieran igual, a partir del miedo. Entonces, empecé a hacer indagaciones, empecé a hacer investigaciones sobre lo que era para mí el cuerpo con base en la danza, la música, el teatro, mi experiencia, y ya tenía así un acervo. Y dije, ¿qué hago con todo esto? No sé qué hacer. Y me metí al Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, porque tenía la rama de teatrología, que era la parte teórica, la que más odian los que ingresan ahí, pero yo entré a esta facultad con la visión de plasmar algo. Desde que entré, tarea 1 ya lo estaba enfocando en lo que sería mi tesis. Tarea 2, ya lo estoy enfocando en lo que sería mi tesis. Y así fue como salió el cuerpo escénico. ¿Qué es el cuerpo escénico? Voy a parar, porque me da ansiedad. Es una indagación que une a la teoría con la praxis escénica. Tiene como objetivo ofrecer herramientas para la creación interpretativa y para la coreografía y la dirección de intérpretes. Es una investigación multidisciplinaria. También es una teoría extremadamente ligada a las experiencias y vicisitudes del ponente. En este caso, mis experiencias. Ahora, yo leía mucha teoría, leía muchísima teoría, en algún momento me llegaban a nombrar el cuerpo loco, entonces leía mucha teoría sobre el cuerpo, pero yo cuando estaba en escena decía, ¿de qué me sirve esto? Yo como intérprete, sí entiendo que debo rotar, pero no estoy pensando en ese momento en rotar, o sé que soy actor del método y debo de sentarme en una silla, respirar, pero en escena, ¿cómo llevo eso a escena? Entonces sentía la teoría sumamente alejada de la praxis.
alejadísima, que no está mal, pues, pero yo no sentía esa conexión. Yo no sentía conexión con los teóricos que nunca han estado en escena. Tenía una maestra, la amo, la doctora Didan Weekend, que es teatróloga, decía, nos daba críticas sobre, tiene un programa que se llama El Aula del Espectador, y hacía críticas sobre el proceso de los intérpretes. Yo creo que me odia Didan Weekend, besazo donde quiera que esté en Ciudad de México, porque yo siempre decía, pero ¿cómo puedes asegurar eso si tú no has estado en escena? ¿De dónde viene ese comentario? ¿De dónde sale? Que no es malo, pues, pero ayúdame a entender tu camino. En este bagaje también descubrí que intentando conectar con mis intérpretes, porque me di cuenta que los trataba mal, más bien con las y los intérpretes, porque no son míos, con las y los intérpretes, me di cuenta que también esta teoría que estaba fomentando, o que estaba generando en mi cabecita, servía en la dirección y en la coreografía. Dije, claro, tengo herramientas también para poder dirigir, para poder coreografiar. Como les comentaba, todo empezó como un ejercicio de comunicación para con mi equipo. Necesito comunicarme con ellos. ¿Qué necesitan? Y eso ya es algo que siempre manejo en mis ensayos. Lo primero que hacemos al llegar es, hola, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas del ensayo de hoy? ¿Qué necesitas? Y con eso se abre mundo en los espectadores. Digo, perdón, en los intérpretes, en las y los intérpretes. Se abre mundo. Muchas veces cuando me tocan unos primeros intérpretes es como, no sé qué necesito. No saben. Y entonces eso es bien padre. Porque empiezas a ver desde la dirección o desde la coreografía cómo empiezan a encontrar sus propias necesidades. Y entonces lo que fue en el primer ensayo de no sé, termina siendo en el último, necesito pasar esta coreografía en este tiempo, necesito que hoy no me hablen porque hoy vengo sensible. Necesito que hoy vengo muy hiperactiva, necesito moverme mucho antes de ensayar. Y entonces los ensayos empiezan a canalizarse hacia otro lugar porque se contemplan las necesidades de todos los cuerpos. También es una investigación multidisciplinaria porque yo me di cuenta que no me llenaban los textos de mi Isadora Duncan, de mi Chekhov, de mis teóricos teatrales, no me llenaban. Digo, uy, no, es que perdón, yo soy muy tú por tú, perdón. Es que este vato no me está diciendo nada. O sea, sí está padre, pero ¿cómo justificas todo lo que me estás diciendo desde otras aristas? En este caso, en el teatro muchas veces se relacionaba con la psicología, ¿no? ¿Desde dónde lo estás diciendo y por qué? Entonces por eso se volvió o se amplió a una investigación multidisciplinar. Se quedaba corta el arte. Y en el último punto, yo extremadamente ligada a las experiencias y vicisitudes del ponente, todo se investigaba a partir de cosas que sucedían en escena. No que no sucedían, cosas que me pasaban. Si no me pasaban, pasaba de largo. ¿Vale? ¿Puedes ponerme a seguir, por favor? Ahora, para entender el cuerpo escénico tengo 3 premisas. La primera premisa se basa en la fenomenología existencialista, que dice: todo lo que sucede en el cuerpo se transforma en cuerpo. Todo lo que pienses, lo que sientes, es cuerpo. Había a lo largo de la historia siempre, bueno, lo que he leído nos enseñan esta segmentación tan tajante de cuerpo, alma, mente. Para mí era como, lo tomo, pero no gracias. Porque creo que cuando empezamos a relacionar todo lo que sucede en nuestro ente como una expresión del cuerpo, por ende se transforma en cuerpo, se potencian mucho las capacidades creativas. La segunda premisa, el cuerpo como laboratorio de autopercepción. Este término de laboratorio de autopercepción lo tomo de la doctora Didan Weekend, de las clases de teatrología, y por lo mismo de que el cuerpo, pues todo es cuerpo, pues ¿qué es? Si todo es cuerpo, ¿qué es cuerpo? Entonces, ella decía que el cuerpo, o ella dice,
que el cuerpo debe de estar en una constante observación propia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Todo el tiempo. Y a eso llamamos laboratorio de autopercepción. Y es bien importante mantener el cuerpo como laboratorio de autopercepción porque, premisa 3, el cuerpo es un ente civilino. No sé si les ha pasado, yo que estudié teatro, es como, llora. Y cuando llores, vete en el espejo y siente todo lo que hay en ti. Y entonces ahí van a él, se pone a llorar pensando en la abuelita que falleció, se para frente al espejo, se ve, y justo cuando empieza a verse, el cuerpo ya se modificó. Ya no me siento triste porque ya me estoy observando. Entonces el cuerpo se ha modificado, se escapa. El cuerpo es un ente que cuando crees que lo has atrapado, abres la mano y no está ahí. Entonces, es bien importante el laboratorio de autopercepción porque entonces, con base en estas tres premisas se genera lo que es el cuerpo escénico. ¿Qué es el cuerpo escénico? Es una segmentación del cuerpo en 7. Ojo, después veremos eso de segmentación. El cuerpo tangible. El cuerpo se transforma en un signo de la potencia kinésica. Esto lo tomo de textos de Susan Foster. Está muy basado en la fenomenología de la danza y en el deporte de Chantal. No sé si lo pronuncié bien, disculpen, soy malo. Ahora, yo les propongo una actividad. ¿Cómo se lleva esto a escena? Yo lo quiero llevar más a la práctica. No quiero quedarme en la teoría. Supongamos, la premisa es, le voy a decir a mi intérprete que tiene que llorar. ¿Cómo funciona a través del cuerpo tangible? Él es Alexander, se los presento, todas las fotos que están aquí están como consentimiento. Él estuvo en un montaje que se llama Las cosas sobre la mesa. Alexander odia actuar, es egresado de Delfos. Y hay una escena donde tenía que llorar. Entonces, yo no voy a llorar. ¿Cómo funciona el cuerpo tangible? Ok, ¿qué movimientos, qué calidades, qué motores me llevan en la creación del signo al llanto? Entonces yo me acercaba a Alexander y decía, ¿sabes qué? No llores, solo necesito que muy denso lleves tus manos a la cara y hagas convulsiones en los hombros. Eso es el cuerpo tangible. Cuerpo cognitivo. Apela a las funciones relacionadas con el pensamiento, basado en las teorías cognitivas, la psicología, teatro y análisis de texto. Este es Joseph. Joseph, todas las funciones, o todos los ensayos, perdón, me decía, oye, ¿de dónde viene mi personaje? ¿A dónde va? Necesita generar todo un esquema de preguntas, todo un pensamiento tan denso para poder aterrizarlo en escena con su personaje. A cuerpo emotivo, afección orgánica privada de contenido. Esta definición viene de Kant. Supo la filosofía y el teatro. El Enemi, este es René. Y el ejemplo de llanto, él por ejemplo decía, regresando al cuerpo cognitivo, yo se preguntaba por qué lloro, mi personaje lloraría así, se hace toda una serie de cuestionamientos. El cuerpo emotivo, René por ejemplo, no me digas por qué estoy llorando, o no me digas cómo tengo que llorar con el cuerpo, solo conecto con la emoción. O sea, no tenía que saber más. Siguiente, por favor. Cuerpo espacial. El espacio se vuelve una extensión del cuerpo al ser percibido por los sentidos, al mismo tiempo que el espacio es afectado y afecta a los individuos que lo componen. Es decir, ella es Mariana, ahí no se ve tanto, pero ella me preguntaba, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Necesitaba definir su espacio ficcional y su espacio físico. Si no lo tenía claro, era difícil aterrizar. Entonces, para abordar
la escena con Mariana era a partir del espacio en el que habitaban. Y entonces, respondiendo a la premisa de ¿por qué lloras?, Mariana decía, porque estoy en el funeral de mi abuela. Entonces, a partir de eso se generaba la sensación. Cuerpo temporal. Ella es Carla. El intérprete juega con el ritmo de la representación prolongando, contrastando las acciones. Ocupo teoría de García Barrientos, física y música. A diferencia del cuerpo tangible, que es con calidad de sensaciones, el cuerpo temporal busca alargar, dilatar, contraer sensaciones. Carla es buenísima. Por ejemplo, en la cuestión de llorar, ella decía, cuando una persona llora es lenta. Todo el tiempo. Y bien diferente llegaba de otro lado con el cuerpo tangible, que es como, por ejemplo, necesito que camines muy lento y cuentes 3 Mississippis mientras las manos van muy densas a la cara, que es súper diferente del cuerpo temporal. Acá en el cuerpo temporal ella es consciente del tempo, ritmo, del ritmo de la acción. Es súper diferente. ¿Podemos hablar así? Cuerpo poético. Esto se da mucho en la improvisación y el stand-up. Ocupo mucho de Dubat y de la filosofía del teatro. Poiesis significa crear. ¿Qué pasa con el cuerpo poético? No sé si les ha pasado que están enseñando una escena o una impro y de repente alguien hace algo maravilloso y le preguntan, ¿cómo se te ocurrió? No sé, solo salió. Entonces, ese es el cuerpo poético, que no tiene que pasar por un proceso mental tan elaborado, no tiene que sentirlo en el cuerpo, simplemente yo podría decir que son ocurrencias, que no está mal. Ya dependerá del coreógrafo, el director, encaminarlos hacia algo. Cuerpo como otros cuerpos, ella es Ley Ortiz. Y para llorar, por ejemplo, Alma lo que hacía era esto. Llora, no lloraba, no hacía caridades, solo hacía esto. Esto en lengua de señas es llorar. Entonces todos quedamos como, ¿qué? No, pues nada más se me ocurrió. Es guau. Cuerpo como otros cuerpos, el cuerpo se extiende al otro en tanto el problema social que se aborda nos incumbe a ambos. Es decir, necesito compartir lo que hago. Hay intérpretes que necesitan estar con alguien, o necesitan ver al espectador, o necesitan aprobación. O sea, yo no puedo actuar si no hay alguien que me vea. Ya, siguiente. Ya no lo advertencias, no son horóscopos. No son horóscopos, porque cuando fui, me tocó en Perú hablar de esto y me decía, oye, Nael, pero yo soy cuerpo tangible. No son horóscopos, no es que lo leas. Vienen herramientas de comprensión propios. Tampoco son conceptos puristas. Se adapta, es maleable. No busca segmentar. Todas estas maneras de creación habitan en el mismo cuerpo. Nada más que yo les invito a reflexionar. ¿Desde dónde crean ustedes? A partir del espacio, a partir del otro, a partir de pensarlo demasiado, a partir de sentirlo en mi cuerpo. ¿Desde dónde crean? Aquí la última. No todo es color de rosa, esto es algunos contratiempos. Demanda mucho tiempo y un involucramiento interpersonal en aspectos laborales. Llevo bitácoras por intérprete. Bitácoras de la más corta es de 30 páginas. O sea, en verdad es muy pesado. Sumamente mutable, porque el cuerpo va creciendo. Como el cuerpo va creciendo y va experimentando otras cosas, cambia. Es una observación rigurosa y obsesiva. Realmente es como ratas de laboratorio. Es un proceso sumamente personalizado y es ideal para procesos largos. Y en el intérprete, alguna de las cosas contraproducentes es que el director ya a veces tiene una manera, o directora, una manera muy específica de trabajar, y si tú llegas, va a decir, no, quiero que trabajes así. Entonces, eso es algo contraproducente. Registro constante de los hallazgos, y muchas veces la praxis supera la teoría. Siguiente, por favor. Sí. Y con esto sería todo. Quiero dar agradecimientos al trabajo sistemáticamente no visibilizado que me hace estar aquí hoy. Porque quiero dar gracias a OPEM, que es 10 años llevo investigándolos como ratas de laboratorio. Y a cada uno de sus integrantes, a ustedes por escuchar, al cuerpo que soy y a mis hermosos padres. Vamos a continuar con la segunda ponencia
que va a dar Francisco Javier Ponce Orozco y que se titula Propuestas para pensar y narrar las múltiples corporalidades desde la danza. Hola, buenos días a todos ustedes. Bueno, ¿de qué va mi ponencia? Vengo más que nada a compartir cosas que en mi trayecto he ido encontrando y que creo que a mí me han funcionado para hacerme preguntas, para problematizar mi propia práctica y para tratar de entenderla también, ¿no? Y además bueno, soy docente de danza también, entonces eso tiene que ver con cómo, me sirve para diseñar estrategias, para compartir, para generar rutas o caminos los cuales podamos construir en conjunto, en colectivo con otros grupos. Cuando vi la oportunidad para hacer la ponencia, pensaba yo, o sea, el punto de partida mi premisa es todos los cuerpos importan y la danza es para todos los cuerpos, ¿no? Y desde ahí yo me preguntaba cómo en la academia se puede poner a discusión lo que vivimos en la danza, cómo se puede desde este lugar, que es en el que estamos ahorita convocados, podemos preguntarnos sobre el cuerpo y desde el cuerpo. Yo pensaba, ¿quiénes son quienes han escrito del cuerpo en la danza y de la danza? ¿Cómo lo han escrito? ¿Desde qué lugares, desde qué perspectivas? ¿Y qué es lo que se ha dicho al respecto, ¿no? Entonces, como lo repito, ¿qué se dice sobre los cuerpos que bailan? ¿Qué se puede decir desde los cuerpos que bailan? Desde esa práctica kinésico-corporal que es la danza, y la entiendo en sus dimensiones y materializaciones estéticas, poéticas, éticas, políticas y culturales. Pienso en investigar no sobre la danza, sino en investigar con la danza. Y como recurso, me gusta la noción que hace Marta Ospina del cuerpo como archivo, del cuerpo como un texto vivo, y eso me ayuda a plantear o a tratar de pensar en qué manera nos narramos y cómo las posibilidades que tenemos como cuerpo de narrarnos y de dar cuenta de lo que hacemos. Siguiente diapositiva. ¿Desde dónde hablo? Bueno, y un poco lo que dije, o sea, hablo de lo que mi propia experiencia corporal me ha llevado a pensar, que es, yo además de ser bailarín estudié periodismo, y eso sin duda a mí me marcó es un parteaguas, porque me lleva a reconocer la danza en sus aspectos como sociales y políticos, ¿no? También me he dedicado profesionalmente a la danza, como ya dijeron aquí, el tema de lo profesional, bueno, tiene sus bemoles y contrastes, pero el punto es que he vivido de eso y que he realizado esa actividad como una práctica que considero pues mi profesión, ¿no? Y eso me ha enfrentado a violencias, a responder a ciertos estándares de eficiencia, de idealizaciones del cuerpo que ya hablamos, pero también me ha llevado a experiencias positivas desde la danza, o sea, desde mi cuerpo en situación de movimiento de danza. Bueno, tiene que ver obviamente mi propia historia de vida, la edad que tengo, mi preferencia sexual, etc. Que en eso no me voy a hablar porque aquí a la mayoría ya les conozco, entonces un poco... Siguiente diapositiva. Pero sí es importante, o para mí era importante señalar desde dónde hablo, porque nada es sin intención. O sea, lo que vengo aquí a plantearles hoy tiene una intención, no es desinteresado, y eso tiene que ver con mi ruta, con mi historia de vida, con mi experiencia. Y como dice Donna Haraway, poner el cuerpo en la investigación, en lo que uno quiere indagar, es encarnar la mirada, y eso implica localizarnos, decir, explicitar, transparentar desde dónde estamos viendo lo que estamos viendo y cómo lo queremos ver o cómo lo queremos compartir. Entonces, les voy a leer esta frase de Elena Guzmán, que dice: el cuerpo es centro de discusiones u omisión total. El cuerpo es el ineludible dato que nos enfrenta a una realidad que ha buscado negarse o exaltarse, según las épocas y sus saberes, según cómo se ha decidido interpretar la experiencia. El cuerpo inevitablemente se incardina como bucle en cuyas tangibles y resbaladizas siluetas se conforma el sujeto. Siguiente, por favor. Esa es como una frase que me ayuda a construir un poquito o a tomar la palabra corporrealidad, porque podría haber utilizado corporalidades o corporalidades, pero decidí irme por corporrealidad. Entonces, en la corporalidad yo asumo que el cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo,
el cuerpo como condición de nuestra existencia, como ese ámbito constitutivo del ser, el soporte material de la vida, además de que es un constructo social, histórico e ideológico. Es una compleja articulación de diversos componentes, eso es lo que somos cuerpo. Y bueno, y la danza, esas corporrealidades, lo que sucede, lo que vivimos como cuerpo en la danza, siento que la danza es el dispositivo que hace posible que emerjan esas realidades específicas o peculiares de vivir, sentir, pensarnos cuerpo en sus diversos estados y relacionalidades con la autoridad. Entonces, por eso acudí o articular el término corporrealidades en o desde la danza. Estoy un poquito nervioso, por eso digo. Un primer acercamiento que traigo, que me llevó a hilar lo que les vengo a decir el día de hoy, es el concepto de investigación artística indisciplinada, ¿no? Mucho en la investigación artística se habla de transdisciplina, multidisciplina, incluso desdisciplina. Y ese es un concepto que una maestra, una investigadora mexicana que se llama Natalia Calderón, en un seminario lo planteó y dije, wow, sí, me hace mucho sentido. Porque tiene que ver con salirse de las retículas disciplinares. O sea, la transdisciplina hace cruces, permea en otras, pero el planteamiento de la investigación indisciplinada, la investigación artística indisciplinada, a grosso modo y de manera muy burda quizá, pero lo voy a tratar de resumir, es la investigación académica tiene que desarticularse. La investigación artística indisciplinada lo que propone es borrar, hacer porosas, desdibujar, desmoldearlas, tumbarlas, intervenir esas retículas disciplinares, esos encajonamientos de cada disciplina, si es historia, si es filosofía, si es sociología, si es desde la ética, si es desde la práctica artística, nada más. Entonces, reconoce que los saberes que se generan en este tipo de investigación son saberes vivos, que están en devenir, que están en movimiento, que se transforman de manera continua, o sea que no son estáticos, ¿no? También lo que invita es a reconocer que en la danza se generan conocimientos y saberes que son importantes, ¿no? Y la idea es transparentarlos, hacerlos evidentes. Y este tipo de investigación también plantea que pueden ser desde diversas modalidades. Ese transparentar, ese dar cuenta de lo que se hace, puede ser de forma muy creativa y científica o digamos rigurosa, sistemática a la vez. Esa es como la gran la apuesta. Sin embargo, este concepto de indisciplinar la investigación no está exento de tensiones, se generan muchas tensiones. El arte hay que investigar para poder hacer obra de arte, o al revés, la obra de arte o la creación artística siempre se tiene que ver como una investigación artística, ¿no? O sea, pero se los muestro aquí, se los comparto porque creo que nos sirve para problematizar eso en lo que estamos. Y lo pensé mucho también para un público como de estudiantes, ¿no? O sea, porque ya les digo, otra vez doy clase y me interesa, o me hubiera gustado que cuando yo estudiaba danza, hacer unos talleres, me hubiera, como que hubiera tenido la oportunidad de ver todas las posibilidades y las polifonías desde las cuales podríamos estudiar o entender lo que nosotros estamos haciendo. Siguiente, por favor. Otra cosa que les quiero compartir son un poco los marcos epistémicos. Un marco epistémico es decir, como la epistemología es el lugar desde donde se valida la construcción del conocimiento, ¿no? Y entonces estos marcos epistémicos son los que nos van a permitir como hacer sentido a eso que estamos discutiendo, teorizando. Ajá. Y uno es el pensamiento decolonial o el giro decolonial, que supongo, y aquí hay varios como maestros, así es que ya trabajan con este giro epistémico, pero bueno, a grosso modo también, porque tampoco les voy a dar una clase ahorita de metodología, solo que dije, parece que está como una clase de metodología potencial, pero no tenemos por ahí. Entonces,
El giro colonial es una oposición al eurocentrismo y a la racialización de los cuerpos, es decir, a suponer que Europa es el centro de la civilización humana y que los cuerpos blancos son superiores a condición de su geolocalización, su fenotipo y evidentemente su color de piel, ¿no? Porque esto lo que ha hecho es que haya un ejercicio de poder que los decoloniales llaman como la lógica o la matriz colonial o colonialidad, que ha hecho que se ejerzan violencias, invisibilizaciones de otros cuerpos y de lo que producen esos cuerpos que no cumplen con las ascendencias, con las... sí, que no son europeos, ¿no? Blancos, y todo lo que tiene que ver con el pensamiento moderno, occidental, patriarcal, ¿no? Que ahorita no es el tema de discusión central, pero que eso está presente y que nos ayuda a pensar el cuerpo desde otros lugares. Justo comentaban hace ratito, desde el pensar el cuerpo no desde sus polaridades, no desde flaco, gordo, blanco, negro, viejo, joven, hombre, mujer. O sea, eliminar esos binarismos desde los cuales nos explicamos la realidad y hacemos la realidad. Entonces, estos dos tipos de pensamiento yo creo que van encaminados hacia esos pensamientos críticos desde otros lugares. Y bueno, el pensamiento de Colonia también dice un no al monocultivo del pensamiento e invita a la diversificación de pensamientos en lo que ellos llaman la construcción de un pensamiento otro y modos de vida otros, que persigue la claridad como meta y el buen vivir. El buen vivir entendido en el sentido de tener las condiciones justas y necesarias para poder desarrollarnos como una sociedad mucho más justa y equitativa que respete las diferencias, ¿no? Es la utopía del pensamiento colonial. El poshumanismo, por su parte, igual representa una disidencia al antropocentrismo, es decir, a la toma del hombre o del humano como medida de todas las cosas y que por ello es superior a todo lo demás y los recursos están a nuestra disposición para ser explotados. Plantea otro tipo de relacionalidades con la otredad humana y no humana, ¿no? Es decir, cómo nos relacionamos con otras personas y cómo nos relacionamos con los animales, plantas, insectos, las cosas, las materias, etc. Donna Haraway dice, el pensamiento poshumanista busca generar parentescos inesperados. Eso es otra manera de relacionarnos con las cosas distinta a la que hemos venido activando desde este paradigma moderno occidental que piensa que toma a la razón como la única vía para el desarrollo y para la generación de conocimiento. Y algo muy bonito que yo encuentro aquí en el poshumanismo es el empleo de otras metáforas para la articulación del conocimiento. O sea, ya no se habla necesariamente de construcción, mapeo, cartografías. También es importante y es válido en nuestra razón de ser, para que se empiece a hablar de redes, entonces se empieza a hablar de tejidos, de articulaciones, de vertebraciones, como David Wikel lo señala. Se empieza a hablar de bordados, de manchados, de salpicar. Entonces, esas otras metáforas, esas imágenes que nos construimos para poder establecer las relaciones entre teoría y práctica, me parece que los poshumanismos nos invitan a ser más creativos para la construcción del conocimiento. O sea, se amplían las fronteras y la manera en que nos involucramos como constructores de conocimiento. Y ambos marcos epistémicos implican otros modos de comprometernos y de activamente con el presente. Es decir, en un caso particular hoy la academia, lo que yo sí hice aquí no es solamente para que se queden estas cuatro paredes, sino implica un compromiso ético con los otros ambientes, esferas donde nos desarrollamos, donde tenemos acción. Siguiente. La performatividad. Ok. Ahí voy, un segundito, porque ya me perdí un poquito. Ok.
No todo es performance, pero todo puede ser visto o analizado como un performance. El performance, la performatividad puede servir como un lente metodológico. A eso se le llama, un segundo, bueno, al performance como campo de estudios, ¿no? Y analiza los fenómenos de representación estética y social, pero va más allá al interesarse en actos tanto corporales como verbales, con la capacidad de transformar realidades, desconstruir identidades, imponer o bien subvertir un orden de las cosas. Esto lo dice Antonio Prieto, que es uno de los investigadores nacionales que por años ha abordado o ha sido estudioso de performance, la performatividad en las artes escénicas, etc. También Rodrigo Díaz dice: la performatividad implica no solo decir y hacer algo, sino mostrar cómo se dice lo dicho y cómo se hace cuando se hace, todo impregnado de cualidades estéticas, políticas, éticas, y simultáneamente exige del lector o del auditorio una misma doble focalización. Entonces, vemos que el performance es un término muy amplio, es susceptible de aplicarse a una serie de acciones en distintos campos disciplinares, desde la práctica crítica de las artes escénicas, por ejemplo, hasta los procesos de evaluación institucional, donde la palabra performance se entiende como rendimiento. Pasa también por los estudios culturales y socioantropológicos. El doctor Antonio Prieto dice que el performance es una esponja mutante y nómada. Una esponja porque absorbe todo lo que está a su paso, es decir, que todo puede ser visto, analizado como performance. Muta porque va cambiando según los lugares donde se aplique y según las traducciones que se hagan. Y es nómada pues porque va de un lugar a otro. Otro, por favor. Y bueno, este recurso que seguramente ustedes ya lo conocen, porque por ahí sé que investigadores de aquí en Michoacán trabajan con esta es la autoetnografía. Particularmente lo que yo les vengo a hablar es autoetnografía evocativa. La autoetnografía evocativa, bueno, rápidamente la autoetnografía parte de lo autorreverencial, o sea, de nuestra propia historia, para desde ahí comprender dónde estamos insertos y cómo nuestra experiencia individual se sitúa en las dimensiones culturales, políticas y sociales. Esa es como mi experiencia personal, donde yo no solo investigo desde mí, sino sobre mí. Y eso lo pongo en relación con las otras esferas de las cuales también formo parte. Entonces, esta es una cosa a la que yo he recurrido. Por ahí luego hay un artículo que tengo, así que luego les digo, que se llama Homosexualidad, Cuerpo y Danza, mi ruta. Y me parece que de entrada también es una forma de hacer investigación que, ¿cómo se dice? Que va en contra, bueno, no en contra, como que desarticula, como que descompone un poco las narrativas tradicionales de objetividad o distanciamiento. O sea, aquí te estás investigando a ti mismo, o sea, ¿no? Hay muchos detractores de la autoetnografía, pero la verdad es que la autoetnografía tiene su proceso metodológico, utiliza la reflexividad, que hace ese ir y venir en el texto, se está analizando a ti mismo por qué dices esto, por qué sucede esto, un acto de repliegues y de vaivenes sobre lo que estás investigando. La recursividad son todos de echar de dónde jalas todos los elementos teóricos de tu práctica, de los activismos, etcétera, para que tú puedas entender eso. Y la reflectancia, que es la capacidad de convocar, conmover, o de lo que yo escribo, mi práctica profesional, iba a decir mi práctica profesional, mi vida, cómo puede hacer espejo, o cómo otras personas se pueden sentir identificadas, conmovidas, en el sentido de moverse del lugar, con esto que yo estoy enunciando, que estoy analizando desde mi propia experiencia de vida. Y les quería leer 2 minutitos, un ejemplo, que es un primer parrafito. Es un primer parrafito de una compañera, que ella es de feminismo gordo, es de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y ama bailar. Entonces este pequeñito párrafo es un ejemplo de cómo podemos narrar desde nuestros cuerpos que danzan en cualquiera de sus manifestaciones, sea escénica, ritual, social, festiva. Para cómo podemos narrar eso o dar cuenta de eso. Entonces
Se llama Un texto propio de María Magdalena Aranda Delgado y dice así. A ver si no sale. En uno de mis recuerdos más tempranos estoy frente al espejo, largo, pero otra vez, borrón y matar. En uno de mis recuerdos más tempranos estoy frente al espejo largo del ropero de mi cuarto. Era una tarde de sábado en verano. Hacía calor y estábamos solas mi madre y yo. Mi hermanita dormía en su cama y mis 4 hermanas y 2 hermanos mayores habían ido al catecismo como cada semana. Era el día en que mi mamá lavaba y limpiaba la casa a profundidad. Montones de ropa limpia en las camas esperaban ser doblados y acomodados. En el patio sonaba el chaca chaca de la lavadora y los tendedores rebosaban con ropa secándose al sol. Tengo unos 3 años y mi madre acaba de bañarme. Encremada, me tenía descalza parada sobre la toalla en el piso. Ya me había puesto también camiseta y calzones. Yo aguardaba mirándome el cabello largo y húmedo. Ella buscaba entre los ganchos el vestido que me pondría. Divertida con mi reflejo, se me ocurrió buscar mi camiseta y los calzones para que pareciera que usaba bikini. Bailaba juguetona con todo mi cuerpo, mi pelo ondeaba, sintiéndome todo a gusto. Me recuerdo embelesada, meneándome placentera y fresca. A las niñas que hacen eso se les aparece el diablo. Mamá rompió el trance. Confundida y avergonzada, creí que había hecho algo muy malo. No sabía si lo decía por haberme enroscado la ropa y mostrar la panza, o si mis movimientos eran los reprobables. No comprendí. Esa noche tuve pesadillas y varias veces después también. Me despertaba gritando porque creía haber visto al demonio y claramente lo relacionaba con ese episodio. Me sentía mal. Durante años evadí cualquier artefacto que me devolviera el reflejo de mi cuerpo entero, primero por el miedo judio-cristiano impuesto, luego porque gracias a la socialización rápidamente mi vergüenza creció. Me enteré que era gorda y que mi panza no era digna de verse o apreciarse. Acallé el instintivo deleite de mis lonjas temblando al danzar. Después va desarrollando su texto, empieza a meter teoría, pero me parece que en este primer ejemplo nos damos cuenta de cómo está el cuerpo como eje discursivo, cómo hay, los afectos se toman en cuenta, sus sentipensares, y a partir de ahí va estructurando, va articulando, va tejiendo, va trenzando su aspecto individual con las esferas socioculturales, morales, etc. Y pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Fran. Vamos a pasar a la tercera ponencia que nos va a presentar Laura Paloma Monzón Rojas, que se titula Cuerpos pensantes, cuerpos que bailan, una perspectiva de la corporalidad desde la fenomenología de la danza. Gracias. Bueno, buen día a todas, todos y todes. Ya se me está olvidando lo que iba a decir porque está muy interesante todo lo que estoy escuchando y bueno, vengo de Guanajuato, vivo allá, no soy guanajuatense, pero ya tengo muchos años en la Universidad de Guanajuato también. Mi experiencia es que yo, soy como un híbrido más bien, porque mi formación no es en danza. Yo estudié filosofía en un lugar bastante tradicional, filosófico, con las razones de Kant impuestas, y pues al mismo tiempo tomaba clases en un grupo que se llamaba Foro Libre de danza contemporánea, que pues era mi lugar de exploración. Toda la carrera tuve la oportunidad de pensarme, porque en filosofía, si yo bailaba, gritaba, cantaba, como suelo hacer, era así como, es que es bailarina, ¿no? No la tomes muy en serio. Y cuando iba a danza, mis compañeros decían, es que piensas demasiado, o sea, solo muévete. Y yo decía, bueno, es que esto es como una esquizofrenia, tengo que encontrar un justo medio para entender qué es lo que estoy haciendo. Y fue donde encontré a alguien que me dijo, bueno, es que Merleau-Ponty y el cuerpo y esto, y dije, pues voy a entrar. La verdad es que fue bastante escabroso hacer una tesis, me tomó como 4 años terminar el tema de Merleau-Ponty, porque yo seguía bailando, entonces no podía dejar de bailar, y al mismo tiempo decía, es que yo estoy haciendo tesis, pero no eran las nalgas, como dicen, ¿cómo es? Nael, y pues
porque yo necesito irme a tal festival o quiero tomar tal taller y quiero moverme aquí. Entonces, fue muy difícil. Logré terminar esa tesis, no porque fuera muy docta la tesis, pero porque dije, bueno, no voy a ir a casa de mi mamá a vivir un tiempo, a ver si así estoy quieta y termino la tesis. Se terminó. Al mismo tiempo, yo para vivir, pues lo que hacía era modelar en artes visuales, porque pues es una de las cosas que uno buscando la chamba y en el limbo de ser tesista, pues como que, ¿cómo sobrevivo a esto y sigo bailando, no? Y bueno, eso me llevó a estar en el departamento de artes visuales. Entonces, soy una persona que estudió filosofía, una mujer que estudió filosofía, que baila, pero soy maestra de artes visuales. Entonces, es un poco extraño como teóricamente hablando, desde académicamente hablando, no porque sea el único caso, sino porque para mí ha tenido que generar muchos sentidos y hacer como, pues contrarrestar discursos, justo en una universidad tan conservadora, colonial, todo este tema colonial. Y bueno, y al mismo tiempo, y lo van a notar porque mi ponencia va a ser lectura, porque pues es mi formato también de filósofa que no puedo negar, pero también bailo, ¿no? Soy bailarina y soy teórica del arte y doy estética 1, estética 2, técnicas de investigación, comunicación, historia del arte, historia de la prehistoria, el románico del arte, o sea, todas esas cosas he tenido que aprender para subsistir. Ahora entiendo que todo eso tiene sentido y tiene sentido para mi investigación, que puedo decir que es de danza, pero que también es de muchas otras cosas, de todo lo que soy y todo lo que también no soy al mismo tiempo. Entonces, por eso me distingo como un híbrido y bueno, sin más preámbulo, voy a leer, espero alcanzar todo. Los cuerpos que danzan... Siguiente, por favor. Los cuerpos que danzan son cuerpos que piensan. Es una premisa sobre la unión corporal, que en la forma fenomenológica de comprender al cuerpo, el cuerpo que baila no solo se hace presente, sino también es esencial a la existencia misma en todas sus manifestaciones intelectivas o no necesariamente. El cuerpo fenoménico es una forma de comprender al cuerpo desde lo poético. La fenomenología de Maxime Chisholm de 1960 propone el movimiento como el motivo esencial de la danza, sin deslindar al pensamiento del mismo. La obra emblemática escrita por Maxime, The Phenomenology of Dance, aportó a la danza dicha concepción de unidad corporal, permeando de una forma nueva de concebir al cuerpo que rompe con binarismos. A pesar de los esfuerzos de Maxime para concebir a la danza como una forma de pensamiento fenomenológico, todavía persiste en pleno siglo XXI una confusión sobre el concepto de razón en su forma más hegemónica frente al término pensamiento, lo cual apoya la separación entre lo que se piensa y lo que se ejecuta físicamente. Esta confusión sobre razón y pensamiento sitúa el pensamiento en la tradición del racionalismo instaurado por Descartes, siguiente por favor, donde la premisa pienso, luego existo, es el punto de partida de toda actividad cognoscente. Me parece que la postura fenomenológica que soporta la unidad corporal entre pensamiento y corporalidad tangible y la propuesta de Maurice Merleau-Ponty será un giro paradigmático hacia el cuerpo con su pienso, soy y existo. Esta nueva perspectiva afecta y abraza la idea de que el cuerpo poético es parte de esa materia a la que reconocemos como cuerpo en sí mismo y que además es una actividad intelectual. La danza es una síntesis excepcional de dicha unidad entre pensamiento y acción. La fragmentación con que el cuerpo se puede llegar a concebir puede suponer una división de la mente y el cuerpo. Esto fomenta una de las dicotomías primordiales. Siguiente. Que sustenta una posible supremacía de la mente para describir los procesos cognitivos. Mis ideas van hacia la propuesta de la danza como un ejemplo de que dicha dicotomía es ilusoria. Al momento de bailar también se piensa. Los procesos dancísticos requieren un compromiso intelectual de diversas formas, tanto en la fisicalidad del movimiento como en la planeación y composición coreográfica, sin olvidar también a los procesos de investigación en danza, los cuales tienen diversos formatos, como son los creación de investigación o en formas de tesis y publicaciones. Todos estos universos forman parte de la fenomenología de la danza. Siguiente, por favor. Danza como episteme.
En la búsqueda de nuevos paradigmas sobre la corporalidad que den cuenta del cuerpo como unidad, me he encontrado con el paradigma de la cognición corporizada como una actualización de lo que en algún momento estudié sobre fenomenología del cuerpo, con Merleau-Ponty en mi primer tesis sobre este tema. La sorpresa en esta ocasión surge de la potencia del discurso del fenomenólogo francés hacia nuevas investigaciones sobre el cuerpo. Algunas de corte más norteamericanos, algunas otras siguiendo la forma tradicional francesa. Los alcances de la cognición corporizada me llevaron a un acercamiento todavía breve hacia las ciencias cognitivas, como puede ser la comprensión del fenómeno de las neuronas espejo. Todo esto está entre paréntesis, porque hay que tratar con cuidado de las neurociencias, hablando también de danza, ¿no? Me es interesante vislumbrar encuentros entre el giro corporal en la fenomenología del cuerpo y las prácticas disciplinarias de la danza como fuentes epistemológicas. La oportunidad de abordar el cuerpo como problema en sí mismo me posibilita viajar entre disciplinas que confluyen en lo enunciado como experiencia estética en su forma más general, pero mostrándome oportunidades para relacionar en lo particular a la fenomenología de la danza como una perspectiva cognitiva y como episteme también. Siguiente. Cuerpo pensante. Cuando pensamos, estamos pensando en algo. Si pensamos en danza, podemos bailar, reflexionar y hacer investigación en torno a ella. Desde una forma de pensamiento verbalizada y expresada en la escritura o de manera coreográfica y creativa. Al hacer danza, se abre una posibilidad de pensamiento desde el cuerpo mismo, donde el discurso es cognitivo al formar parte del cuerpo como arco intencional del pensamiento en acción, en el cual el cuerpo entra en juego. Estas maneras de pensar danza pueden formar parte de un mismo proyecto intelectual y de producción enfocada al objeto de estudio, o sea, la danza. Al momento de hacer referencia a la cognición corporizada, me refiero a la unión ineludible entre mente y cuerpo, como la abordan Varela, Thompson y Roach. En el texto revelador La mente encarnada, las ciencias cognitivas y la experiencia humana, por ejemplo, en el cual se profundiza en el concepto de inacción, para comprender la actividad corporal como una forma de pensamiento. Y bueno, voy a abrir cita un poco refiriéndome a qué es eso de la inacción. En usar término acción, queremos enfatizar una vez más que los procesos sensoriales y motores de la percepción y la acción son fundamentalmente inseparables de la cognición vivida. De hecho, los dos no están simplemente vinculados de manera contingente en los individuos, también han evolucionado juntos. Ahora podemos dar una formulación preliminar de lo que entendemos por inacción. En pocas palabras, el enfoque en activo consta de 2 puntos. 1. La percepción consiste en una acción guiada perceptivamente. 2. Las estructuras cognitivas emergen de los patrones sensorio-motores recurrentes que permiten que la acción sea guiada perceptualmente. Cierro cita. Esta propuesta nos sitúa en el lugar de importancia del cuerpo en los procesos cognitivos como una fuente no solamente de movimiento y acciones o de procesos biológicos relacionados al cuerpo, sino también a su interrelación con experiencias estéticas y el pensamiento en los hilos conductores de la percepción que sucede en el cuerpo vivo en la percepción. Partiendo de esta perspectiva, mi emplazamiento hacia la danza genera un nuevo elemento en este discurso que tiene que ver con la poética y la metáfora del Leib, que es un concepto que maneja Husserl, que tiene que ver con el cuerpo poético, para hablar de hay una diferencia entre Corper y Leib. El Leib es el fenomenológico propuesto por Maurice Merleau-Ponty también, en el cual la danza coexiste con la corporalidad misma, pero ejerciendo dicha corporalidad sin un sentido instrumental como puede suceder en el movimiento cotidiano pedestre, abro paréntesis, que posteriormente es integrado como motivo dancístico en la danza postmoderna, cierro el comentario, sino más bien el movimiento no necesario pero presente de la producción artística de la danza en la que el cuerpo piensa, se mueve, está en quietud y significa su propia existencia. El pensamiento en danza no tiene un pensamiento computacional, sino más bien un pensamiento fenomenológico. La importancia de lo problemático en lo computacional y lo fenomenológico se centra en cómo se relaciona la intencionalidad y la conciencia. Nuestros vínculos con el mundo suceden en nuestra toma de conciencia sobre él. Podemos decir que el mundo tiene una dimensionalidad, un color, una forma, ya que lo percibimos de manera experiencial y fenomenológicamente como un mundo vivido, y estas impresiones pueden ser también un mundo pensado. Siguiente, por favor. Danza y experiencia estética.
Mark Johnson, en su capítulo sobre la estética de la vida, el texto combinado por Alfonsina Scarinci, profundiza en la experiencia estética como una experiencia cognitiva en la sensibilidad del cuerpo. Esta posible estética cognitiva enfatiza las experiencias corporales como una vía de acceso donde sucede y se accede a las experiencias de arte. Cabe mencionar que el acercamiento teórico no intenta competir con las ciencias cognitivas ni radicalizar una cognición generalizada del cuerpo. Ese no es el tema de mi investigación. Aun cuando será importante revisar los aportes de estudios desde la cognición para contar con un panorama más amplio de lo que podemos conocer como pensamiento. Los imaginarios corporales en danza se refieren a una cognición fenoménica corporal, pero también al sensualismo y poética que existe en el arte, así como la potencia de la sensibilidad estética pensada desde el cuerpo mismo y en relación con el mundo, parafraseando a Welch. No todas las experiencias estéticas emergen del cuerpo, sin embargo, todas las experiencias son vividas corporalmente. Así es como se piensa la experiencia, al comprenderla como episteme, desde la perspectiva fenomenológica de diversos autores herederos de la forma merleau-pontiana, como son Jean-Luc Nancy en su libro Corpus o Henry Michel, y el concepto de encarnación. Sin embargo, la falsa dicotomía mente-cuerpo persiste hasta nuestros días, contaminando también al arte. Cuando una comunidad artística se olvida del cuerpo, limita su discurso, esto también limita sus recursos de generación de conocimiento a través del arte. Siguiente. Una nueva danza. Desde la perspectiva histórica, los motivos de la ruptura que implicó el movimiento de las vanguardias de Occidente en las artes visuales fue producto de la crisis y el conflicto de entreguerras, en la búsqueda de sentido y de nuevas formas de expresión artística que dieran cuenta del estado de cosas en que los artistas vivían en ese momento. Dicha crisis fue parte de la consecuencia del giro hacia la interdisciplina en las artes visuales como producto de esa avant-garde. Comenzaron a reconocer que había un problema en la forma de representación en el arte que estaba inconexa a su realidad circundante. Este problema será tan potente que posteriormente, ya entrado los años 60, se volcará hacia un paradigma en la danza, cuestionando también la idea de representación de la coreografía, retornando al cuerpo mismo. Como principio generador de episteme o inspiración coreográfica, surge entonces la danza posmoderna que emerge de ese paradigma sobre las artes visuales tradicionales, parafraseando a Ramadán Alejandro Alvear, Ramadán Mario G. Al pensar en ejemplos de la influencia de este giro paradigmático en la danza hacia el cuerpo como fuente creativa, existen muchas referencias en la tradición de la danza nacida en Nueva York y que comenzaron a generar formas dancísticas que descolocaron el lenguaje dancístico soportado en la idea de modernidad. En este caso me interesa mencionar, siguiente por favor, el caso de Pina Bausch, a quien cabe mencionar que no solo se le considera como parte del mismo movimiento de la danza postmoderna, sino más bien quien, regresando a Alemania después de sus estudios en la Juilliard School, comienza a cuestionarse las mismas preguntas sobre la danza, como es su sentido, sus formas y sus formas de producción, quien en su danza teatro nos muestra un retorno a la corporalidad desde lo que somos, es decir, cuerpo, y desde la condición humana. Una de las premisas de esta coreógrafa que funda el concepto revolucionario de danza-teatro en la Wuppertal es la premisa que me interesa y que se ha citado muchas veces y que voy a utilizar, es la siguiente. Siguiente, por favor. No me interesa cómo se mueve el ser humano, sino aquello que lo conmueve. Pina Bausch. A continuación, una cita de Adolfo Vázquez Roca, quien escribe en una revista chilena de arte un artículo que hace énfasis sobre esta cita, citado sobre la cita. Las obras de Pina Bausch no siguen una estructura narrativa ni una progresión lineal, se construyen más bien a partir de una serie de episodios, múltiples acciones escénicas simultáneas, imágenes impactantes, la utilización de las experiencias específicas de sus bailarines, de actividades cotidianas, de textos dirigidos a menudo al público y de una gran variedad de músicas en la banda sonora, son los elementos que llevan el sello reconocible de Bausch y que han pasado a formar parte de un léxico de la danza-teatro en Europa. Cierro cita.
El contexto de Pina Bausch es el de ser testigo de la posguerra y de un tiempo crítico de reestructuración, no solamente para la danza, sino también en relación con la realidad de la Alemania de 1960, en una búsqueda de sentido a la nueva realidad, de ruptura frente a las formas de concebir a la danza de manera convencional, como un lenguaje especializado que sucede en su acercamiento con el expresionismo. Desde su naturaleza de ruptura, Pina Bausch se cuestiona y piensa acerca de los cánones idealizados de la danza y del arte en general. El desplazamiento entre danza hacia el teatro genera una nueva forma de concebir a la danza desde aquello denominado danza-teatro. Reestructura la forma de abordar al cuerpo danzante, así como los temas coreográficos. Es notable cómo su interés fue no sobre la forma del movimiento, sino en qué es lo que mueve a dicho cuerpo. Más allá de la técnica dancística, Bausch enfatiza en el cuerpo mismo como eje conductor de sus temas. La cotidianidad, lo que mueve a los bailarines, sus historias personales, así como su pensamiento sobre el mundo, se ven impresas en las puestas en escena dirigidas por la coreógrafa. Cabe mencionar que no solamente el recurso era como la vida personal de los bailarines, sino más bien problemas universales que atraviesan a cualquier sujeto contemporáneo, ¿no? El cuerpo, la música, el discurso, el movimiento, el gesto, entre otras formas compositivas de Pina Bausch, nos lleva a un comentario sobre la danza que ha dado lugar a investigaciones sobre ella. Tomar este ejemplo nos demuestra el giro corporal paradójicamente en la danza misma y como el expresionismo tiene repercusiones en diversas disciplinas artísticas, como sucede particularmente con la danza al ser Pina Bausch estudiante del coreógrafo Kurt Jooss, pionero del movimiento expresionista en Alemania, a quien naturalmente fue encontrando su propia manera de hacer danza. El punto de encuentro entre la producción coreográfica emblemática que presenta Pina Bausch en la danza y la propuesta sobre cuerpos que danzan, cuerpos que piensan, que es lo que yo traigo para ustedes, se encuentra en el giro paradigmático del retorno al cuerpo mismo para realizar composición dancística, como Pina Bausch lo hace. Los cuerpos de bailarines entran entrenados en las técnicas decimonónicas, sobre todo ballet, y danza clásica, y tradicionales como la danza clásica, la ruptura de esa manera instrumentalizada del cuerpo, donde más que pensar se obedece las indicaciones de quien sabe cómo hacer las cosas y cómo hacer coreografía, en una relación jerárquica. Con esta coreógrafa se desdibujan esas relaciones distintivas para poner en juego lo que en fenomenología será dominado como experiencia del mundo. La caminata, el paso del tiempo, la comunicación verbal, las situaciones cotidianas, incluso las disrupciones y situaciones críticas, por mencionar algunas formas que usa Pina Bausch. Son el material de trabajo quien cita constantemente al mundo de vida con fenomenología denominado Lebenswelt fenomenológico. Siguiente y última. Gracias. En el desarrollo de este acercamiento fenomenológico y de la cognición corporizada es el cuerpo el que está en juego. Me he dado cuenta del entrelazamiento entre pensamiento y danza como un problema que he planteado desde mi formación en filosofía y en las artes del cuerpo como lo es la danza. Un gran reto de esta perspectiva está en no perder el énfasis de esa investigación en la danza justamente a partir desde el cuerpo y su conocimiento. El encontrarme con textos de Varela, Thompson y Roach, así como especialmente el de Mark Johnson, me hace estar muy entusiasmada de conocer todo lo que se ha proliferado y extendido el pensamiento merleau-pontiano en la actualidad, así como los vínculos detallados con la ciencia y con la experiencia del arte. En la búsqueda de ejemplificar una danza pensada y que emerge del pensamiento crítico sobre las formas tradicionales de la danza, como sucede en la danza-teatro propuesta por Pina Bausch, que propone un giro corporal desde la vida de los bailarines, podemos dar cuenta de que los cuerpos que bailan son cuerpos que piensan, y no solamente ejecutantes que desempeñan un lugar determinado por quien crea la danza, hablando de creacionismo, ¿no? Pueden y son parte de la narrativa, en donde también pueden tomar decisiones importantes en la propuesta conceptual, así como en la misma acción de bailar. Traje un videito que dura 2 minutos, que es como una muestra. ¿Se puede? Ya. Ok. Gracias. Bueno, Nelken también la han visto varias de las personas que están aquí, si no, búsquenla, que es una de las obras de Pina Bausch, es interesante ver.
¿Qué referencia vas a poner? Sí, son los 2 minutitos en que está él bailando con lengua de señas. Es muy bonito. Vale la pena. Y luego te voy a dar una anécdota. Excelente. Bueno, pues vamos a pasar a la última ponencia de esta mesa, que va a dar Alberto García Salgado y que se titula La experiencia del cuerpo en la danza buto. Y mi texto dice así: me siento frente a un papel en blanco, o en este caso frente a una pantalla en blanco, con la intención de hablar un poco de mi experiencia en buto. Y al comenzar a llenar con palabras el espacio vacío, siento que de alguna manera traiciono el sentido profundo de lo que significa para mí el buto. Pues creo que lo que pueda decir al respecto se queda muy por detrás de las palabras y de la intención explicativa o incluso descriptiva. Tal vez deba quedarme solo con el papel en blanco y mostrar su hondura, su profundidad, como el símbolo de lo que es para mí el buto. Sin embargo, a veces vale la pena también retroceder un poco para darse cuenta de lo que ha llegado a significar un proceso aún en curso, en un lapso de vida, y para poder vislumbrar algunas posibilidades de futuro desarrollo. Comencé mis exploraciones en buto hace más de 10 años, y a pesar de ello me cuesta trabajo poder hablar y decir palabras definitivas sobre este trabajo. Lo primero que puedo decir es que desde mis primeras exploraciones tuve la impresión de que ya había hecho buto mucho antes, al menos cuando era niño. Tal vez es este uno de los aspectos más importantes, el que nos lleva hacia lugares que hemos perdido, pero que ya habíamos experimentado. En relación con ello, también puedo decir que el buto me ha abierto hacia experiencias que había olvidado, o que ni siquiera sabía que estaban aquí. Yo estudié filosofía, y hasta hace relativamente poco, nada tenía que ver yo con la danza o con el performance. Mi interés en la filosofía había sido siempre la búsqueda de la verdad. En primer lugar, de la verdad interna, de la verdad que me constituye como ser humano, es decir, de mi subjetividad. Y en segundo lugar, de la verdad de todo lo que no es yo, o no es un yo en primera persona, de los otros, de los animales, del mundo, del cosmos. Mis disertaciones habían estado encaminadas hacia ese propósito, pues había investigado la manera en que el lenguaje se relaciona con el mundo y la manera en que el sujeto se relaciona con los otros y con el mundo. Hasta este punto había encontrado una interrelación entre el lenguaje y mundo y entre sujeto y alteridad. El lenguaje determina el mundo y el mundo, entorno, determina las formas de decir. El sujeto determina a su alteridad desde actos tan simples como ver a otro, y el otro a su vez determina al propio yo. En este último análisis había encontrado que el cuerpo estaba en el medio de la relación intersubjetiva, y ello me llevó a tratar de investigar un poco más acerca del papel del cuerpo en la conformación de nuestra subjetividad individual y social. Pero hasta el momento no hacía ya nada corporal, por lo que mi proyecto, según creía, caía en una contradicción, pues trataba de investigar algo que pasaba desapercibido en mi vida cotidiana. Aunque esto mismo también se volvió un tema de investigación: ¿cómo y por qué mi cuerpo pasa desapercibido a pesar de que porto mi cuerpo todo el tiempo? De que yo soy mi cuerpo todo el tiempo. Pero lo importante es que esta experiencia me llevó a tratar de conectarme con mi cuerpo a través de algún tipo de trabajo corporal. También influyó en esta idea fuertemente mi lectura de Mishima, sobre todo de El Sol y el Acero, donde el autor japonés expone cómo el descubrimiento de su cuerpo a través de su involucramiento en el ejercicio corporal, como el correr y la esgrima, cambió radicalmente su manera de concebir el mundo, de relacionarse con él y de paso su manera de escribir. Quise hacer lo mismo, primero como una forma de salvar una contradicción teórica, es decir, intenté hacer algo corporal a través de un interés meramente teórico. Había dejado de hacer ejercicio ya hacía bastantes años, cuando estaba en la preparatoria. Comencé pues a hacer trabajos corporales, desde caminar y correr hasta yoga y aikido. Y también tomé un par de talleres de danza contemporánea. En ese momento me avergonzaba un poco de haber descuidado mi cuerpo. A lo largo de esta experiencia corporal, algo pasó en mí. Me di cuenta de que el trabajo corporal me conectaba no solo con mis músculos y mi estructura esquelética, sino que también había modificado un poco mi postura corporal, que era la postura de un individuo que había dedicado ya más de 20 años a los libros, sino que también me di cuenta de que el trabajo corporal me conectaba con mis propias emociones y con mi voluntad. Poco a poco afloraba algún aspecto de mi vida emocional.
Si bien es cierto que no resolvía el misterio de mis emociones, sí me hacía más consciente de ellas y de su poder en mi vida. Lo mismo puedo decir respecto de la voluntad, aunque en un aspecto ampliado, pues entre más me dedicaba a la exploración corporal, más voluntad tenía que invertir en hacerlo. La voluntad se desarrollaba en voluntad. Ello me llevó también desde lo cinético a lo reflexivo, a descubrir mi voluntad. Y esto último, el descubrimiento de mi voluntad a través de la actividad corporal, me llevó a decir sí a lo desconocido. Había visto unos segundos de Buto en una película de Doris Dury llamada Las Flores del Cerezo, donde aparecía Tadashi Endo bailando Buto, a quien después, muchos años conocí. Ver ese cuerpo desvalido e impotente, de poder de levantarse, me llenó mi propio cuerpo de muchas sensaciones muy extrañas, y esa danza me intrigó mucho. Después, atendiendo a mi entrenamiento filosófico, busqué datos sobre su significado, y en verdad que me intrigó más, pues encontré pocas explicaciones de lo que significa el Buto. Así que me limité a ver lo que pude ver de sus creadores. Recuerdo claramente que lo primero que vi fue un fragmento de Mother, de Kazuo Ono, y además de hacerme sentir muchas sensaciones extrañas, me llenó todo un sentimiento de lo sublime, y me dieron ganas de llorar. Desde entonces estuve esperando el momento de encontrarme cara a cara con el Buto, en primera persona, y esperé bastante tiempo, pero cuando me avisaron de un taller de Buto, dije sí inmediatamente, sin tener ninguna idea acerca del tipo de trabajo que ahí se hace. El primer taller que tomé fue de una semana, y no lo terminé, pues al tercer día me sentí muy mareado y mi cuerpo en extremo cansado. A la distancia, pienso que mi cuerpo reaccionó ante experiencias corporales a las cuales cotidianamente andamos huyendo. Así que mi cuerpo se volvió en mi contra y me dijo que parara. Y no pude seguir. Sin embargo, algo extraordinariamente poderoso me había dejado esa experiencia corporal tan extraña y no sabía qué era. Después tomé otro taller y lo continué sin desfallecer. Finalmente, y por un azar que no logro explicarme muy bien, tuve la oportunidad de tomar un taller con el maestro Diego Piñón durante 8 meses, el cual terminó en una danza hermosa en el Teatro Campo. Era 2013, y de esa experiencia quisiera hablar un poquito el día de hoy. Durante todo el taller fui experimentando gradualmente muchos cambios en mi forma de ser y de relacionarme con los demás. Lo primero que experimenté fue una profunda conexión con mi propio pasado, con el mío inmediato, pero también con ese pasado que ya no nos pertenece, pero que todavía nos toca, nos sostiene, el pasado de nuestros padres, y un poco después, o un poco antes, con el pasado más lejano, el que nos llega como un rumor, aunque a veces muy claro, el pasado de nuestros abuelos. El simple acto de sostener una posición incómoda y difícil, y a veces casi imposible, provoca ciertos cambios en la tensión de la mente, que de repente se fuga hacia imágenes que aparecen de súbito y como sugeridas por las sensaciones experimentadas en la posición corporal antinatural. Creo que con el ascenso del dolor corporal viene un ascenso de recuerdos bastante significativos, esos que pretendemos olvidar para no recordarlos más, pero que aparecen en momentos de crisis, en este caso de crisis corporal, cuando el cuerpo ya no se puede sostener más en una posición determinada. Conectar con mi pasado desde el comienzo fue bastante significativo porque me di cuenta de que ahí había asuntos que debía resolver. Asuntos que yo creía que estaban ya resueltos, pero que en realidad estaban tan presentes como en el pasado. Me encontré vulnerable en mi pasado, ante mi pasado, y con la necesidad de seguir indagando allí. Fue una especie de revelación de que yo estaba en realidad determinado por esos pasados de mi familia, que ellos me han constituido de alguna forma y que necesitaba conectarme con ellos, conocerlos a profundidad, indagar allí para conocerme un poco más y saber quién era en realidad yo. Durante todo el taller estuvo presente esta tarea y hasta el día de hoy. Y en verdad que mi viaje hacia esos pasados me han hecho entender muchas cosas sobre mí, sobre la manera en que he establecido relaciones, cómo he repetido patrones de conducta que vienen de más atrás, de mis padres, de mis abuelos, y tal vez más atrás. Y así como la sugerencia de imágenes se da a través del dolor corporal en ciertas exploraciones, o del cansancio extremo en algunas dinámicas, asimismo estas conexiones con mis linajes fue bastante dolorosa, pero al final muy necesaria y esencial para comprender mi presente y mi futuro. Conexión dolorosa e inagotable, pues al momento siento que apenas estoy conociendo mi ascendencia y todos los símbolos e imágenes de esta que me han acompañado a lo largo de mi vida, muchas veces sin darme cuenta. Ello me abrió también hacia la comprensión de lo otro,
de eso otro que me constituye inmediatamente, mi familia, pero también de lo otro que me determina inmediatamente, de mi entorno. Estoy aquí en este mundo determinado por mi linaje, por mi cultura, pero también por mis experiencias, sueños y expectativas. Estoy aquí determinado por todo ello de una manera bastante compleja, pero también con la posibilidad, y esto es lo importante, de apuntar hacia mi propia posibilidad, hacia mi cambio, mi transformación, lo cual depende de la comprensión de todas esas determinaciones, de su comprensión y liberación. Esta comprensión y liberación de la que hablo no se da en un nivel teórico, sino en un nivel realmente energético, que parte de sensaciones corporales, pero que traspasa el ámbito de lo meramente individual y permite conectar a través de la propia energía con otras energías que hay alrededor e incluso dentro de mí mismo, es decir, con lo otro de mí mismo. Esto se siente cuando uno baila Buto, al menos esto es lo que yo siento. No quisiera citar a nadie, pero creo que algo parecido dice Ono, y fue lo que me impresionó cuando vi el video de Mulder, pues vi que su madre estaba en él dirigiendo sus movimientos a través de él, y no como un acto de mera representación escénica, sino profundamente, como una suerte de encarnación de esa energía que era su madre. Y heme aquí a un filósofo profesional, un profesor de universidad, hablando, a falta de mejor concepto, de energías. El permitirme hablar en estos términos en determinados contextos, por ejemplo, de la explicitación de la danza Buto, ha sido un cambio profundo en mi vida, pues cuando hablo en estos términos, hablo no tanto desde la razón, sino desde la experiencia sensible e inmediata, donde es posible el aparecer de cierta carga de misterio. Entender este trabajo desde la mente es casi imposible, al menos como primera forma de acercamiento. Más bien hay que tener experiencia para saber bien a bien lo que sucede con el cuerpo y con las energías, que se alcanzan a percibir sutilmente en esta exploración. Aunque creo que también valdría la pena, tal vez por un mero acto de curiosidad intelectual, indagar un poco acerca de la peculiar modificación de la experiencia corporal que sucede en el trabajo de Buto. Aunque en el fondo creo también que en Buto no existen meras curiosidades a tratar, y menos curiosidades intelectuales. Todo es una búsqueda honesta, todo se vuelve al final una búsqueda honesta, y creo yo bastante seria. En este sentido, mi trabajo profesional a veces choca con mi experiencia de Buto, pues me he dado cuenta de que muchos de mis intereses intelectuales han estado guiados más por una determinación externa que por una propia. Y así me la he pasado toda la vida aprendiendo la teoría de otros sujetos, de otros autores, sin atreverme a dar mis propias opiniones ni formular mis propias teorías. Hasta ahora que he descubierto mi voluntad también para mi vida intelectual. Y por ello puedo hablar como filósofo de lo incomprensible, de lo experimentable. En algún momento estuve en conflicto con mi vocación filosófica, pues sentía que esa honestidad que había encontrado en el Buto, al enfrentarme con mi pasado, no la había encontrado realmente en mi trayecto filosófico. Pero ante este conflicto también he tomado parte, a través de lo que el Buto me ha dejado, pues he comenzado a tomar mi propia palabra, a defender mis propias ideas que vienen de mis experiencias sensibles, prácticas y teóricas, y hablar desde la honestidad intelectual que se busca precisamente a sí misma, que busca la honestidad intelectual como un asunto vital. Así que lejos de alejarme de mis actividades y vocaciones, el Buto me ha acercado, digamos en un movimiento dialéctico, a ellas desde otros lugares, abriéndome hacia otras posibilidades de desarrollo. Por ello sigo estudiando con ahínco y dedicación, defendiendo el poder del concepto y la necesidad del trabajo penoso y constante para poder alcanzar algo con calidad. Pero ya no me interesa la mera erudición y el despropósito de acumular papeles para obtener puntos de la academia, o de escalar en la carrera académica adquiriendo títulos que en el fondo no reflejan las habilidades investigativas ni las vocaciones verdaderas. Me adhiero al placer del mero comprender en un esfuerzo honesto y constante, y he centrado mi vida en esa vastedad. Con eso basta. Así, creo que el Buto me ha permitido resignificar muchos aspectos de mi vida, de una manera tal vez más profunda y sin pretensiones. Y hablo de no tener pretensiones, y sin embargo, me la he pasado hablando de mí mismo. Parece una contradicción, y tal vez lo sea. Por lo pronto, me parece inevitable hablar de mi experiencia, pues no soy un experto en Buto, ni en su teoría, si existiese, ni mucho menos en su práctica. Tan solo soy un principiante, y tal vez un principiante muy entusiasta, y por lo pronto no puedo hablar más que de mi experiencia. Por ello, debo usar la primera persona.
Pero sé también que el sentido de este trabajo es despojarse de esa primera persona, del ego, que muchas veces nos aprisiona, para explorar el no ego, el desprendimiento, la transformación de uno mismo en algo menos determinado y rígido. Soltar el ego y dejar que otras energías habiten el cuerpo y la persona, aunque sea momentáneamente, para luego regresar y habitarse a sí mismo de una manera transformada y con una energía renovada. Si quisiera decir en una palabra qué es el Buto para mí, diría que el Buto es conexión. Conexión con uno mismo y con los otros. Conexión con lo conocido de uno mismo, pero sobre todo con lo desconocido de uno mismo. En lo conocido es conexión con lo que constituye la fachada de uno mismo, así con su ambigüedad y pretensión. En lo desconocido es conexión con algo profundo que nos habita, pero que permanece la mayor parte del tiempo dormido, latente. Por ello es descubrimiento o redescubrimiento de nuevas posibilidades que ya estaban allí apuntadas. Conexión con los otros que también somos, con los otros que nos determinaron y constituyeron. Conexión con los otros que es el otro, el gran otro, lo desconocido mismo, el misterio, el universo. Todos los seres vivos, animados e inanimados. Buto es reconocer esos pesos y contrapesos que habitan en nosotros y que nos hacen inclinarnos hacia un lado u otro de la existencia. Buto es el reconocimiento ritual que el fin de ofrenda a su reconocimiento y de su presencia consciente en nuestras vidas. Pero también es posibilidad de, una vez reconocidos, soltarnos, dejarnos de lado del camino para continuar la procesión de la existencia más ligeros y un poco más autónomos. Es posibilidad de desprendimiento de nuestras cargas, que de alguna manera son o fueron las cargas de nuestros padres y a su vez de nuestros abuelos, y que se remontan a generaciones atrás, tal vez hasta nuestros ancestros más primitivos. Pero nada de esto se hace sin dolor. Es una suerte de despertar, pero un despertar que requiere mucha conciencia y mucho sufrimiento, pues es como despertarse en medio del acto de arrancarse la piel. La mayoría de las veces preferimos seguir dormidos y continuar en la inconsciencia de lo que significan las raíces de nuestras cargas. Por eso, en el trabajo de Buto, no todo es descubrimiento amable, fácil, al contrario, muchas veces tiende al dolor, que parte del cuerpo, pero que despliega el dolor espiritual, y que al desplegarlo lo alivia, lo sana de alguna manera, y permite por ello la transformación consciente en otro tipo de persona que se conecta de otra manera con todo lo vivo, actual y pasado, e incluso futuro. Buto es la posibilidad de entendimiento energético con lo humano y lo natural, que tiende a través de la transformación hacia la renovación de la vida en uno mismo. Tal vez estoy romantizando. Finalmente, sé que mis palabras son solo provisionales, pero están dictadas por una experiencia renovada de mí mismo y del otro, que he logrado constatar, al menos por cuanto han durado las exploraciones del Buto junto con sus secuelas, que es posible la renovación humana, al menos en el plano individual, a través del entendimiento de las fuerzas que nos constituyen, a través del entendimiento de lo otro que nos habita, y de su redirección hacia formas más sabias de comprensión. Al final, se trata de aceptar y de renovar, a través de un trabajo profundo de autocepción corporal. Aquí debería terminar, cerrar con la última frase que he dicho de manera dramática y esperar los aplausos. Pero quisiera añadir un párrafo más, algo que me ha estado rondando últimamente y que no puedo omitir. Hace tiempo escuché a una gran maestra, Matsu Mutajima, decir que el Buto no existe. Luego también a uno de mis maestros decir lo mismo, Spartak. Y la frase me parecía chocante. Pero ahora creo que tiene mucho sentido. Tal vez todo lo que he dicho no sea realmente nada, tal vez no sea el Buto, no sea nada, sino la experiencia mínima, individual, subjetiva, de un yo determinado por su propio cuerpo y su propia mente, con una experiencia, por su experiencia misma. Tal vez el Buto solo sea el vacío, el espacio vacío, es el lugar del mar, el entre, que permite que todo esto de la transformación suceda. Ahora sí, muchas gracias por escuchar. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar esta mesa y también cómo se ha como continuado algo que nos planteó en la conferencia Cristina, que tiene que ver con esta necesidad de pensarnos de otra manera, ¿no? Y que de alguna manera a partir de estos planteamientos han retomado, ¿no? Y me parece, me pongo la Biblia de Veracruz,
Entonces, me parece muy interesante porque, bueno, tú lo estás planteando quizás desde una experiencia muy ligada a la creación. Frank nos está planteando como esta problemática de cómo vamos a pensar esto que hacemos, ¿no? Y nos plantea sobre la autoetnografía y entonces se aparece a ponernos un ejemplo, ¿no? Que es muy interesante porque se vuelve muy importante cuando cambian las formas de entendernos como personas, cómo nos vamos a pensar, ¿no? Que también uno, cuando lo está pensando ya lo trató de ubicar en algún lugar, pues agarró aquí nos vamos como un ejemplo, ¿no? Pero porque son muchas como las exploraciones que se han hecho a esto. Bueno, pues muchas gracias y ahora lo interesante sería ver quién quiere comentar por allá, preguntar. Ahí termino. Para que sienta. Hola, buenos días a todos. Yo quería comentar dos cosas. La primera tiene que ver con la disposición de los cuerpos, ¿no? Y la manera como estamos hablando de cómo el pensamiento pasa por el cuerpo y luego se manifiesta. Y me gusta ver cómo cada uno dicta su ponencia, ¿no? En el caso de Daniel se despliega completamente y se abre y no puede quedarse quieto y salta de aquí para allá. En el caso de Fran, con su ansiedad y su nerviosismo porque está en el lugar de la incertidumbre y no sabe si está agarrando bien el concepto o no, lo está estudiando bien. En el caso de Paloma, pues para la palabra toda roja, pues, un poco los nervios y la cuestión, pero pues para su filosofía. Y finalmente Alberto en picada sobre el texto, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? En 20 minutos no levantó la cara ni un momento porque estaba hacia adentro, ¿no? Y eso me pone a pensar mucho con esta relación cuerpo-pensamiento que nos atraviesa y de la cual al final la palabra no alcanza, ¿no? La palabra nunca va a alcanzar. Y pensaba un poco tanto en lo que decía Frank como en lo que decía Paloma acerca de esta idea de tratar de sistematizar estas experiencias de los cuerpos de una u otra manera, de sistematizarla a través de ya sea una autoetnografía o ya sea de dialogar con los autores que provienen de la filosofía y la fenomenología, etcétera, etcétera, y ver cómo eso dialoga con una experiencia como bailarina en tu caso. Y el pensar eso me hace pensar que de pronto, o sea, la academia es la última que llega a toda esta discusión, ¿no? Y, o sea, llegar tarde, ¿no? Llegar tarde y llegar como a mirar, ¿no? Entonces, la idea de pararse como en esta idea, y bueno, de cómo la academia puede empezar a definir lo que nosotros ya hemos vivido a través de la experiencia, ¿no? Y sobre la autoetnografía, pero todo a partir de discursos que ya existen, ¿no? Entonces, tratamos de hablar del cuerpo desde un cuerpo que ya nos han dicho cómo es, ¿no? Empiezas entonces a plantear la decolonización del cuerpo, empiezas a plantear la idea de cuerpo pensamiento también, de pensar, bueno, un montón de cosas, pero seguimos utilizando el mismo discurso, ¿sí? Tratando de aclarar el mismo discurso una y otra vez, ¿no? Y hay muchas cosas que no se pueden decir y no se pueden nombrar, como por ejemplo la ansiedad del uno, los nervios de la otra, la necesidad de llenar el espacio del otro y la necesidad de contraerse el otro, ¿no? Y entonces entramos al plano de aquello que es completamente indecible, ¿no? O sea, el cuerpo, ¿no? O sea, esa idea de revestir el cuerpo de un sentido que no es el sentido del discurso occidental, sino que es otro sentido completamente diferente, de aquello que es completamente inefable, ¿no? Que trata Alberto de ponerlo en palabras como sea, pero dice, pues es el vacío, pero lo estoy llenando de palabras. Y me pregunta de pronto, pues, como reflexión, va hacia ese lado, ¿no? O sea, cómo realmente, o sea, digamos, las tres primeras ponencias, cómo realmente asomarse a este abismo nietzscheano, a este abismo que nos pone el borde total y que cual le tenemos miedo.
Y digamos, en el caso de Alberto, pues como regresar, ¿no? Como volver de eso y volver y no tener que volver a caer en el discurso. Hay una cuestión, ya como para cerrar y no hacerlo tan largo, con relación a esta idea de la autoetnografía, que igual es un concepto muy antropológico, ¿sí? que no creo que pueda ser muy decolonial tampoco. Hay una autora que se llama María Teresa Garzón. Ella justamente habla acerca de cómo podemos nosotros, a través de, hablar de autoetnografías, de autogenealogías, si nuestra historia ha sido negada todo el tiempo, nuestra historia ha sido escrita por los dominantes, pues ella habla de la mujer como latinoamericana, como bueno. Y entonces ella dice pues, que los archivos que nos pertenecen realmente no existen. ¿Sí? Tenemos archivos que son ajenos, que escriben acerca de nosotros. Y ese archivo pues no existe, entonces pues, no podemos hablar de una autogenealogía, ni de una... Entonces ella plantea un concepto que se llama contragenealogía, y es tenemos que crear los archivos en tiempo real, por decirlo así. Y el único laboratorio que podemos utilizar para eso es nuestro cuerpo, porque es lo único que vivimos en tiempo real. Luego esos archivos pues terminan siendo quemados por experiencia. ¿Sí? Entonces, y luego pues no se pueden leer. Y pues creo que es mucho más interesante acercarnos a esa idea del archivo quemado, que se vive en tiempo real, porque justamente lo que nos vuelve a aplicar al vacío, ¿no? Ese vacío es ese desprendimiento de un discurso que nos domina y que nos somete, y que tenemos como que, del cual desprendernos dolorosamente, ¿no? O sea, como que como aportar y entonces, sí, quieren ampliar. Sí, es muy interesante lo que nos compartes y muchas gracias. Yo de verdad quisiera hacer una aclaración que para mí lo de colonial, desde los autores que yo un poco he recorrido, no tiene que ver con una negación de tajo, con un confrontamiento, es decir, no más occidente, no vuelve a ver a lo eurocéntrico, sino en establecer otro tipo de formas de diálogo desde posicionamientos horizontales que diversifiquen esos diálogos, que ya no sean en términos de arriba y hacia abajo, sino en términos horizontales y con sus respectivos texturas. Y la idea del cuerpo, del archivo, como dices, de que, bueno, yo retomo a Diana Taylor cuando ella habla de repertorio, para decir como esas memorias que están inscritas en los cuerpos y que se transmiten a partir de las acciones, pues sí, a partir de la performatividad de las acciones reiteradas, de la oralidad incluso. Y efectivamente hay palabras que no alcanzan para dar cuenta de eso que nosotros en la danza ya hacemos o que las culturas ancestrales originarias ya tenían en cuenta. Por ejemplo, a mí me causa particularmente con los poshumanismos que digo, o sea, hablando de que la conexión con la tierra, eso lo tienen toda o la mayoría de las culturas de los pueblos originarios, ¿no? Sino, por eso es importante reconocer desde dónde estamos haciendo. Donna Haraway lo hace desde el campo científico de las ciencias naturales, o sea, que ella diga esto, que lo plantee en estos espacios académicos, para mí son formas de descentralizar. Lo mismo que venir aquí a hablar de autoetnografía, para hablar en la Academia de Autoetnografía, pienso que es una forma de descentralizar el discurso dominante, aunque finalmente está en la escritura, pues la escritura es, como se dice, la plataforma donde se va a hacer. Pues son parte de esas tensiones. Tampoco es que esté dando respuestas, sino son como los campos que me permiten a mí problematizar la práctica, lo que veo, lo que sucede en mi propia práctica. Sí, bueno, me emociona mucho esta mesa y este debate. Pienso que hay como dos caminos emprendidos claramente, que tienen que ver, uno, con encontrar otras maneras de nombrarnos, de nombrar nuestras prácticas, nuestras acciones, la construcción epistémica de la danza desde otros lugares. A mí me ha interesado mucho como recuperar incluso el lenguaje que se pide en las aulas, en los salones, como un lenguaje académico, ¿no? Y que me parece que no ha sido suficientemente
usado, ¿no? De repente es como necesito usar el lenguaje académico para hablar de investigación de la danza con valor, cuando yo puedo hablar como hablo en la clase y decir, bueno, pues vamos a hablar de escuchar, ¿no? O vamos a hablar de acuerpar, bueno, no sé, el lenguaje cotidiano, el lenguaje que usamos todo el tiempo. Pero creo que esa es una vía, y la otra vía que me parece que ahí sí nos llevan un gran adelanto en otros países, es que justo pues lo no nombrable pues no lo nombras. Tuve ahora la oportunidad de observar algunos ejemplos de experiencias recepcionales de estudios de posgrado, que en realidad lo que son lo que le llaman artefactos de conocimiento, que tú bien puedes decir que es un libro de artista, y entonces las bitácoras, tienes tu obra, tienes tu performance y tienes la bitácora del artista, en verdad, tal cual, así, ¡pluc! Y eso es válido como documento recepcional, tal cual. Entonces yo la verdad sí me preocupa mucho y lo pienso mucho en términos, y no estoy hablando de instituciones chiquitas, estoy hablando del Centro de Investigación de la Danza en el Reino Unido, así lo vi. Color, pegamento, tijerita, lo que hace uno para sus procesos creativos, así. Y me pregunto un poco en nuestra labor como docentes y como gentes que hemos optado por la vía institucional y que estamos aquí sentados en un congreso, qué hacer o cómo hacemos o qué estrategia emprendemos. Creo que esta es una, el congreso como tal es una, pero como para lograr que esto quepa en nuestra academia, en la investigación que se hace y que se valida desde lo institucional en México. Entonces, pues me gustaría saber, no sé, de sus estrategias, de su visión. Gracias. Bueno, yo respondiendo a la primera pregunta y conectando con el segundo comentario pregunta, yo acabo de regresar de otro congreso sobre diversidad y arte, de IAC también, fue en Puerto Vallarta. Sí. Y yo lo que hice fue bailar, o sea, di taller y bailé. Y que dije, es que de hecho, por eso tomé a Pina Bausch, no solamente fue porque acabo de tomar el seminario con Alejandra, sino porque lo que yo traía era una cosa con flores y estuve investigando a Merkel, entonces dije, claro, y eso es lo que voy a hacer con la gente del laboratorio, utilizando lo que se le podría, utilizando lo que se le podría como determinar como fuente académica. Mi ejercicio ha sido de seguir bailando, pero no nada más como para demostrar que soy bailarina, porque gran parte de mi historia ha sido esa, ¿no? Tener que demostrar que aunque no venga de la danza, yo soy bailarina. Sino más bien en congruencia un poco la fenomenología. O sea, en mi caso, no digo que todos los que hagan investigación en danza tienen que bailar, pero en mi caso sí es como muy necesario. De hecho, mi tesis anterior hice toda la teorización cognitiva, etcétera, fenomenológica, y los autores, y el aparato, y esto, y adjunté pues 2 de mis piezas que hice en el proceso trabajando todas esas conceptualizaciones. Sigo dando clases y le llamo danza somática. Yo no tengo formación en Feldenkrais, ni en todas estas formaciones extraordinariamente costosas. Pero yo tengo una investigación personal y así le llamo danza somática, y es una investigación en fenomenología de la danza, y así lo blendo en Instagram, y así me llegan alumnos de todo tipo, menos bailarines, ¿no? Los danzas escénicas. Pero sí, esas son mis estrategias, en que yo, claro, este es el aparato, efectivamente, y estoy de acuerdo con, bueno, no sé, respondiendo a esto es como bailo y es una manera de también teorizar, y acá, pues a partir de la institución, es que yo ni siquiera tengo permiso todavía de dar clases de danza en la Universidad de Guanajuato, entonces, pues claro, pues me hago mi cosa, ¿no? Y mi cosa es, con la fenomenología de la danza, pero tratando de bajarlo a lo que es danza y tener esa comunidad de tocarnos, de sentirnos, y
y estar pues con gente de danza, ¿no? Entonces, creo que esa es como mi estrategia y decir, hablo de Lady Corper en los talleres, pero les explico, ahora vamos a hacer un ejercicio tipo Lady, ahora tipo Corper, como para justo llevarlo a eso que no se puede decir, ¿no? Y también callarme, funciona bastante. Justo. Es que no te dé miedo entrarle a las neurociencias y usar los términos y hablar de las cosas. Hay un grupo de investigación de la UNAM que se llama Neurodanza y estarían súper felices de escucharte. Y en ese grupo de investigación de neurodanza, en el coloquio del año, de a principios de este año, habla una mujer que se llama Inés Urdaneta, que estudió en París, es chilena, estudió en París mecánica cuántica, bailarina, que trabaja en Puebla. Y acaban de demostrar la existencia de la palabra que no encontrabas, energía, y le pusieron resonancia vibracional. Y demostraron desde la mecánica cuántica las telepatías y las sensaciones y las cosas que nosotros desde el movimiento percibimos. Hay muchísimo material de ella. Inés Urdaneta, te va a encantar. Ya. Bueno, uno puede entender por lo que hemos escuchado que modernidad es una disforia entre, sigo trabajando mi concepto de disforia, una disforia que la podemos exponer por una relación conflictiva que hay entre cuerpo y pensamiento, ¿cierto? Y eso sería modernidad, y todos estaríamos, inclusive no podemos escapar a esa dialéctica, ¿no? ¿Y por qué hago esta introducción? Porque Nael, en una de las tesis de Nael, me parece que es potente y dice lo siguiente: el cuerpo se transforma en un signo en la potencia. Entonces ya esa sola afirmación, ¿cierto? Casi es una tesis, ¿no? ¿Sí? Es fuerte, pero de ahí de esa tesis yo rescato la cuestión del signo, porque precisamente esto es lo que podemos entender como posmodernidad. Ya no es la dialéctica, ya no es el conflicto entre cuerpo y pensamiento, que seguimos insistiendo todavía acá porque no hemos podido escapar, y seguramente no escaparemos porque la modernidad sigue siendo muy poderosa, ¿no? Nos tiene dominadas, dominados, dominadas, ¿cierto? Y va a ser muy difícil salir de ese círculo, ¿no? Entonces yo llamo la atención sobre eso, sobre el signo que nos recuerdas, Nael, ¿cierto? Es ahí donde quizá deberíamos mirar, ¿no? Y signos es cultura, signo es territorio, signo es estar con alguien, ¿cierto? Compartir con alguien, ¿cierto? Entonces yo quería preguntarle a todos, a todas, porque todavía es muy disciplinar, ¿cierto? Porque está la filosofía, está la danza, está lo escénico, y entonces Nael habla del cuerpo escénico, Paloma habla del cuerpo de la danza, y bueno, y en fin, casi que todos seguimos atrapados en una disciplina, a pesar de que buscamos la transdisciplinariedad, ¿no? Entonces la pregunta es para Nael y para todos, ¿cierto? Es ¿qué pasa? Pero más que todo con Nael, pero también en otros casos, ¿no? ¿Qué pasa con esto del personaje, que está propio de la danza, del teatro, pero también de la filosofía? No decir en la filosofía no hay personaje, ahí hay como esencias puras, como intelectualidad, yo no sé si en la filosofía habrá personaje. Pues Hegel es un personaje, Marx es un personaje, Kant, Platón, Aristóteles, todos son personajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con el personaje? Porque a mí me interesa mucho eso, porque lo estamos trabajando precisamente en Bogotá, en la facultad, esa relación que se puede dar entre personaje y persona, ¿no? Cómo el personaje, ¿cierto?, es inventado, esa invención que hace el artista, ¿cierto? Inventarse un personaje es una salida para encontrarse con su propio cuerpo, con esa energética que estamos buscando, y ahí construir, comenzar la construcción
de una realidad muy, más igualitaria, ¿no? Pero ese personaje es signo, y ahí termino ahí. Es signo, es decir, la manera que tenemos de escapar del binarismo, de la dialéctica, cuerpo-pensamiento es el signo y el personaje, ¿no? El personaje como esta entidad que trabaja signos, que inventa relatos, una cantidad de cosas que suceden ahí alrededor de la invención de personajes. Ese era como el aporte. Bueno, respondiendo un poco a los primeros 3 comentarios, a mí me gustaría aportar esta pregunta para todas las personas presentes. Como bien decían, por ahí dice un señor que se llama Austin que el lenguaje performa. Entonces, ¿qué estamos performando en estos espacios? Creo que es bien importante. Yo le tenía miedo a estos espacios, le sigo teniendo miedo, la verdad, porque los siento todavía muy alejados de la escena. Yo no digo que así sea, pero yo los siento muy alejados. Y mi madre fue la que me dijo, pues si los sientes alejados, acéptate. Y mi madre, besazo a mi madrecita, por eso estamos acá, porque yo todavía siento una brecha enorme. Y bueno, eso complementando los primeros 3 comentarios que hicieron. Y el personaje, parece que echamos un pollito, la verdad es que sí. Para mí el pensamiento, para mí no existe esta dicotomía entre cuerpo y pensamiento. O sea, el pensamiento es cuerpo porque no sucede en otro lugar que no sea cuerpo. Solo sucede en el cuerpo. Entonces, el pensamiento ya por ende es cuerpo. Para mí. Ya dije no. O que sí. Y recurriendo al personaje, fíjate que muchas veces me pasaba que yo llegaba a un salón de ensayos y los profesores me decían, deja todos tus problemas afuera, aquí ya vienes con otra discusión. No, yo no podía. Yo no sé ustedes, no sé si son, si están fragmentadas, yo no puedo fragmentarme, yo no puedo, es como, falleció una persona que ama mucho, entro al salón y ya no. O sea, yo no puedo. Entonces, más bien, la creación del personaje siempre, para mí, surge a partir de la vivencia única y repetible de cada persona. Ahora, como intérpretes, como hacedores del arte, ¿cómo podemos hacer más fértil esa experiencia? No les digo que se vayan, si les toca hacer el personaje de una prostituta, que se van a prostituir, no, pero existe bibliografía, existen referentes visuales, para generar esta máscara, pero siempre será a partir de lo que uno ha generado en su historia de vida. Por eso hay actrices que funcionan muy bien para un personaje y muy bien para otros no. Y hay actrices, por ejemplo, que son, retomando la teoría del cuerpo escénico, que son muy buenas bailando o que son muy buenas expresando a partir del cuerpo tangible, pero le toca hacer un personaje que no se mueve. ¿Y qué sucede ahí? Ok, entonces, Nael, tú eres excelente persona moviéndote, pero descubres en el proceso de ensayos que a ti como intérprete te funciona investigar, preguntar. A esta persona tal vez sí, pero por mencionar alguna pregunta, ¿por qué tengo que estar aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer con ello? Si no funciona eso para generar la máscara o el personaje, recurrimos a otros lugares. ¿Cómo se afecta el espacio para con tu individualidad? Entonces, el personaje tiene ahorita 7 lugares desde donde llegar a él. Y es bien chistoso porque no serán los mismos lugares para las mismas personas. Entonces, ahí como director yo me doy de topes porque a veces quiero que una persona actúe de cierta manera o que llegue el personaje porque yo lo tengo bien claro y le digo es A, B, C y esta persona es 1, 2, 3. Entonces yo entro en crisis. Yo como director para la creación de personaje ofrezco herramientas, tanto cómo me gustaría que se moviera, preguntas que le inspiren a abrir mundo, cuál es la curva emotiva de ese personaje, dónde está siempre y sobre todo la generación de signo a través de esto. O sea, después todo esto desemboca en la generación de imagen, pues cómo a partir del cuerpo escénico se genera imagen, signo y se habla de semiótica, pues, pero eso es otra cosa. Pero es bien importante
que uno, desde la dirección o coreografía, esté pensando en la composición más allá de la bonita distribución de los cuerpos, sino la comunicación a través del signo, de la composición, de la semiótica, algo bien semiótico. Y ya me hice mucho. Bueno, pues vamos a tener toda una semana entera para seguir hablando. Hay muchas cosas que creo que todavía están ahí por ser compartidas, comentadas. Muchas gracias. Quedó muy interesante escucharles. Y vamos a dar paso a la siguiente mesa. En lo que ahí nos organizamos, vayan al TIFIS y los esperamos. Gracias.